servir a la ciudadanía, a la comunidad, no es para uno servirse, ni para llenarse de gloria, ni para que se lo agradezcan, ni para que lo aplaudan. Pero es un tema que sí, como dice usted, esto es un arrastre, es un tema histórico que ojalá que lo que usted nos está diciendo realmente pues siga en esa sintonía, puedan ustedes trabajar en esa alianza y puedan ustedes sentarse en una mesa y decir, hombre, no se puede desarrollar este proyecto si no realmente visualizamos bien los pros y los contras de hacerlo de la manera como a lo mejor el desarrollador se plantea hacerlo. Y hoy, hablando de eso, aquí viene la otra parte, ¿no? Bueno, además del agua, tenemos que hablar también del transporte. O sea, el gobierno nacional se lanzó a construir una línea del metro, una red del metro para poder traer hacia el centro de la ciudad. O sea, es una ciudad que en vez de ser policéntrica es monocéntrica. Nos estamos trayendo los trabajadores desde las afueras hacia el centro, porque es en las afueras. El 60% de la población de la ciudad de Panamá vive en las afueras. Entonces, Sí, eso ha obligado al Estado a tener que invertir millones de dólares en tres líneas del metro. Vamos por tres, pero todavía faltan dos más y hay una que es, digamos, que es la que más me interesaría que pudiera desarrollar el gobierno en esta administración, que es la línea 5. administración. La línea 5 completaría digamos, esa milla faltante que conectaría a los trabajadores con sus puestos de trabajo en el centro de la ciudad. Pero la proyección es de la línea 2A. Sin embargo, es la consideración mía y de muchos urbanistas de que en realidad es la línea 5A, perdón, la línea 5 que conecta todo el área del centro, desde Hospital Santo Tomás, pasando por Obarrio, San Francisco, Costa del Este, Chanis, hasta El Crisol, el que ayudaría a completar ese, esa milla que falta, que muchas veces los usuarios lo terminan pagando de su bolsillo con taxi, pagando el taxi desde la estación Sí, de Fernández de Córdoba, desde Vía Argentina, desde Iglesia del Carmen, o sea, en lugar de poder hacer un transbordo y llegar directamente a las estaciones cercanas en el centro de la ciudad, digamos, cerca de los centros de trabajo en la ciudad. Pero sobre el tema de la inversión privada, aquí viene un elemento muy importante dentro de la planificación y es esa coordinación de los inversionistas que quieren invertir en el centro de la ciudad. O sea, ahí no todo puede ser ganancia para ellos, también tiene que haber, ujú. nosotros tenemos que trabajar de manera mancomunada con ellos si ellos quieren seguir desarrollando y ayudándonos a densificar en el centro de la ciudad. Muchas veces se espera que el Estado haga las inversiones, pero nosotros necesitamos del sector privado para que también a través digamos, de estrategias de captura de plusvalías o alguna asociación público-privada podamos ir redesarrollando sectores de gran interés para el sector inversor. Por ejemplo, San Francisco, Caledonia, Bellavista, o sea, necesitan urgentemente una inversión y más que en todo San Francisco, en parte de Parque Lefebvre, por ejemplo, en aceras, no hay espacios públicos. Entonces, ¿y cómo queremos vender un producto inmobiliario si no estamos creando el ambiente urbano, caminable, seguro, chic, trendy que ellos quieren vender en sus ferias inmobiliarias si no se hace la inversión? Ellos Claro. tienen que invertir con nosotros, no podemos seguir con Tienen este. que ir de la mano. Así es. Entonces, otra vez el tema de los silos. O sea, muchas veces los inmobiliarios dicen, no, lo que pasa es que el Estado siempre va como dos cabezas atrás del sector privado, pero es que eso no puede ser. O sea, ellos tienen que ir de la mano con nosotros. Si no vamos de la mano, si no vamos juntitos, no podemos dis- eh, redesarrollar la ciudad y potenciarla. O sea, nosotros queremos que la ciudad brille y nosotros queremos que el sector privado nos ayude a que la ciudad brille. Pero hay que tener una mayor sinergia. Arquitecto, ya que usted acaba de mencionar el tema de que no hay aceras y siendo usted precisamente un urbanista, yo tengo que aprovechar la oportunidad de preguntarle algo que yo, sin ser o conocer de la materia, me parece como absurdo lo que han hecho en la calle. Usted sabe dónde está el Osana, que usted sale y va a tomar
hacia donde está la bajada, creo que como si fuera a tomar Bellavista, por allí. Ahí Ah, como, el, explíqueme eso qué es, tras que no hay calles, están como cercando o poniendo como como si fuera un muro ahí. Yo la verdad es que no le tengo, no entiendo eso para qué, o si es que van a poner un gran macetero ahí lleno de flores, o qué es lo que van a hacer ahí. Entonces usted sabe que los carros vienen de Osana, de la parte esa de la iglesia, para bajar como si fuera para Bellavista. Usted se correcto, ubica. esa es la entrada Eso de que, Caledonia. correcto, eso, ¿cuál es el objetivo de eso? Esas son parte de de nuestras estrategias también de caminabilidad y también de crear nuevos espacios públicos. Si usted mira desde un mapa, esa parte donde se está creando lo que llamamos un parque de bolsillo, no Eso se tiene, llama parque de bolsillo. se llaman parques de bolsillo. Mm, Es una forma de aprovechar esos espacios vacíos que no tienen ningún uso para la ciudad y aprovecharlos y potenciarlos mejor y darle una mejor presencia al sector de Caledonia. El sector de Caledonia la recibe muy pero poco turismo. estrechó las calles, Ah, bueno. estrechó las calles porque uno entonces tiene que, uno no sabe por dónde ponerse porque el carro, usted sabe que esos son como tres vías las que van bajando, Es ¿no? que eso, y Entonces eso ahí ahora va se ha va el segundo elemento. limitado eso. Es como estoy hablando de caminabilidad, estamos Ujú, invirtiendo en la pirámide de movilidad. En Panamá tradicionalmente le damos prioridad al carro. Tenemos una vialidad autocéntrica. Estamos concentrados en que el auto llegue más rápido que el peatón. Aquí estamos invirtiendo en la relación. Estamos haciendo de que el peatón sea la prioridad, después el transporte público, después la bicicleta, los monopatines y por último el carro. Entonces, ujú, ¿qué pasaba en ese sector? Que los ujú, autos entraban a gran velocidad, claro, porque le estábamos acomodando el ingreso a toda máquina. Entonces, lo que ujú, hace este trabajo que estamos haciendo, esta intervención pequeña que estamos haciendo en la entrada de Bellavista y y- Caledonia es ujú. calmar el tráfico. Nosotros pareciera que estuviéramos creando un embotellamiento, pero lo que en realidad estamos haciendo es calmar el tráfico. Porque cuando usted cruza desde, desde la parte de Bellavista que da con el teatro, con el antiguo teatro, Sí, hacia uno el tenía, colegio. uno tenía que estar cuidando el alma de que viniera un carro y Ujú, no te chocara. ujú, Entonces, con este tipo de intervenciones, y que no es nada más eso que usted está viendo, también ujú, debe incorporar también cruces seguros. Entonces, lo que estamos haciendo ujú. es calmar la velocidad para que el peatón, los niños, los estudiantes que están cruzando a las escuelas de Bellavista puedan accesar de manera más segura. Igual también los peatones que están ¿Y qué se llegando va a poner adentro? ¿Cómo fue que dijo que era un parque de bolsillo. un parque bolsillo se llama? ¿Y qué van a poner allá adentro en ese bolsillo? Eh, Es una especie de plazoleta con espacios verdes, Ah, bancos. ahora sí. Mm. Ah, yo pensé que eso iba a quedar así No, y no, que no, no, eso no, puede no, hasta acumular agua, no, 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 porque me no. puse yo a pensar, Dios mío, ¿esto a quién se le habrá ocurrido? De verdad, yo cada vez que paso, porque ese es mi día, yo digo, ¿a quién se le habrá ocurrido tras que no tenemos acera, no tenemos calle, hacer ahora ese bolsillo allí, que usted, como usted dice, Parque de bolsillo. realmente parque bolsillo, me lo voy a aprender, no sabía que se llamaba así, ¿a quién se le habrá ocurrido? Pero si le van a plantar Y, y- árboles y eso, bueno, y no es va a solo ser eso, más va a atractivo. haber cruces seguros, otras cosas. Eso no va solo, eso va acompañado de una serie de equipamientos. Qué bueno que nos los aclara. Bien, en cuanto a esa situación que usted nos ha indicado, arquitecto, de la problemática de que tienen que lograr mayor sinergia para desarrollar urbanísticamente las áreas de una manera ordenada, ¿usted cree que una de otro de los puntos que ayudaría sería pues la creación de un instituto de estudios urbanos? Esto vendría a resolver la problemática adicional a lo que usted anota? Yo me acuerdo haber escrito sobre ese tema hace muchos años atrás. De hecho, eso lo escribí en el año 2017, de hecho. Y me acuerdo que en ese entonces el arquitecto Mejía Andrión me llamó porque él era uno de los que más promovía eso
y de verdad se necesita porque, y no como una institución municipal ni del gobierno central, sino como, así como el Gorgas, así como el Indicasat, o sea, una institución como una AIP que se dedique constantemente a estar fomentando proyectos de investigación sobre temas urbanos. O sea, no es nada más cuestiones de normas de zonificación, hay que investigar sobre cómo está la segregación espacial entre clases sociales, cómo logramos que se integren más las clases sociales, cómo logramos también hacer una ciudad mucho más amigable. Son, o también los temas de transporte público, cómo controlamos el tráfico hacia el centro de la ciudad, el tema del valor de la tierra, es un tema que necesita ser investigado a más profundidad. O, por ejemplo, hay un tema que últimamente me ha llamado mucho la atención y son los llamados condominios o PHs. Ya los hay a nivel urbanístico, ya no es nada más un edificio. Ahora hay, existen urbanizaciones con ese régimen. Pero en el caso de los edificios, uno también está analizando incluso las urbanizaciones, el ciclo de vida de esos desarrollos que al final se terminan vendiendo y cuando tú lo vendes, ya hay casas, el ciclo de vida personal del quien lo compra con la misma propiedad. Entonces uno va viendo cómo se Claro. va deteriorando también cuando va, digamos, entrando en edad de jubilación las personas. O sea, hay muchos temas interesantes a nivel inmobiliario, a nivel ambiental también, que ese es otro tema álgido, cómo controlamos también, cómo mitigamos los efectos del cambio climático. Estos días casualmente hablando de investigación, por aquí nos visitó la doctora Graciela Rosemena, que está haciendo una investigación con Senacid y la Universidad ISMUS, que queda en Clayton. Estábamos hablando Ujú, casualmente de una investigación que ella está realizando, primero en el área canalera, con relación a cómo fue el desarrollo urbano de Clayton y desmitificando algunas cuestiones conceptuales que tenemos sobre el área revertida. Y pensamos que es una área desarrollada ambientalmente o es eco-friendly. En realidad, la manera como uno de los hallazgos de la doctora Arosemena ha sido de que el desarrollo de la área canalera no fue considerando la naturaleza, fue más bien luchando contra la naturaleza. O sea, tratando de evitar los mosquitos, las enfermedades, había toda una filosofía detrás que ella sería la mejor para explicarlo, pero la investigación que ella está realizando también tiene que ver con cómo tener cómo hacer un proceso de urbanización más sostenible en términos de control de las aguas, de las áreas verdes, o sea, cómo tener esa relación entre espacio construido y densidad de una manera mucho más armónica. Eso es un tema que hay que explorar. Entonces, para eso se necesita un instituto de investigaciones urbanas, para tener esta clase claro. de, este tipo de análisis muy interesantes que quizás dentro de un periodo administrativo de un municipio o de un ministerio de vivienda, quizás no se puedan hacer de manera sostenible, pero a través de estos institutos o estas AIPs de Senacit o de Indicasat pudieran ayudarnos más. Arquitecto, hablando de agua, uno de los debates en los cuales se centra precisamente la crisis del acceso de agua en ciertas urbanizaciones tiene que ver con el asentamientos o los asentamientos informales que obviamente se conectan de manera ilegal o irregular al sistema de agua potable que administra el IDAM. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Porque fíjese, después de usted vamos a conversar con un abogado que está presentando un anteproyecto de ley que busca legalizar las invasiones de terreno y suspender los lanzamientos. Entonces, esto a mí me asusta, pero ahora le voy a preguntar al licenciado más adelante, tiene que tener un objetivo, aparte de social, entre comillas, otro objetivo que realmente convenza a los padres de la patria a que ese proyecto prospere. Porque imagínense, si fuese, y lo hemos visto, estamos viendo por años esto, que detrás de los asentamientos hay una mafia, hay una organización criminal. Y eso ya se ha sostenido y se ha dicho.
Entonces, es como avalar precisamente eso, el crimen organizado, legalizar el crimen organizado y la mafia que pretende agarrarse los terrenos privados y ajenos, meterse y lucrar con la necesidad del que sí realmente tiene pues una necesidad de tener una vivienda. Para empezar, yo rechazo de plano, y yo creo que cualquier urbanista que valga su título rechazaría de plano cualquier intento de legalizar esos, legalizar la expansión desenfrenada de la ciudad de manera informal y de incluso de la apropiación de propiedad estatal o incluso propiedad privada para un fin va, que va en contra incluso de los propios intereses de los ciudadanos. O sea, poner a alguien a vivir en esas condiciones infrahumanas en que se viven en los asentamientos informales cuando están naciendo. O sea, ahí hacen todo al revés, ¿no? O sea, primero plantas bandera, lotificas, después vienen la infraestructura, pero en el interín estás tratando de ver dónde consigues agua, estás viendo dónde tratas de conseguir electricidad, gas, etcétera. Eventualmente algún diputado, algún representante de corregimiento te consigue la pavimentación, luego te consigue la conexión con el IDAM, pero al principio te estás conectando ilegalmente y eso también sea que nos ha planteado la queja al IDAM. Hay muchas conexiones ilegales a la red de agua potable y eso no se está contabilizando dentro de lo facturado, que eso es preocupante y eso también no ayuda a poder tener un orden y al final las personas que más pierden son aquellos que creyendo que están obteniendo un hogar en esos asentamientos informales están quizás entrando dentro de esa escalera de la propiedad privada. En realidad están entrando en un limbo legal porque por años van a estar dentro con un papelito que dice que tiene un derecho posesorio, pero eso no les va a ayudar ni siquiera a conseguir un crédito. Entonces, y quisiera ampliar un poco la temática Claro, de la informalidad en el urbanismo, porque eso no nada más se da en cuanto a los asentamientos informales. Eso lo estamos viendo incluso a nivel de la buonería. O sea, vemos cómo se usurpa el espacio público para también generar grandes ingresos. Aquí, hace unas semanas atrás, tuvimos una conversación con un desarrollador inmobiliario grande aquí en la ciudad que contrató una investigación con MIT y uno de los hallazgos fue una muestra pequeña, pero significativa. O sea, se pudo desvelar también todo el negocio que existe soterrado en la buonería. O sea, ahí los buhoneros pagan, de hecho, precios comerciales, o sea, precio de centro wow, comercial. Estamos hablando de $23 metro cuadrado, pueden llegar hasta wow. 50. Y lo que facturan también muchos de estos negocios es grande. Entonces, estamos hablando de que es una segunda economía. Entonces, el desarrollador de asentamientos informales no es tan diferente como el desarrollador, como su casa o los pueblos o house o lo que sea. O sea, Sí. están casi lo mismo, pero en Hay, diferentes rangos. hay que poner orden sin duda alguna. Se une a esta conversación nuestro compañero Ricardo Jaramillo, a quien le damos la cordial bienvenida, arquitecto. Ricardo, bienvenido. Arquitecto, qué pena, gracias Edna, qué pena haber entrado tan tarde, un contratiempo no me permitió estar desde el inicio, pero interesante. Yo solo quería, porque estaba escuchando acerca el parque de bolsillo, era, ¿no? Sí. El concepto que Edna también, y que yo igual no conocía, pero me he perdido, debo decir, si la pregunta va desenfocada a lo que ya se ha hablado, pido disculpas, pero ¿cómo aportamos en eso? O sea, dice que primero es el peatón, y Sí. eso tiene todo el sentido, porque aquí no se ha respetado el valor que tiene el peatón también, o sea, el primero sobre todo, y así en la escala de valores. Pero en la ciudad cada vez tenemos menos espacios para circular, para transitar. Esa área puede ser un área pues fuera de todo lo que es el centro, pero aquí difícilmente se podría crear un plan que haga más espacios, eh, por ejemplo, por decirlo, ni en el área bancaria, ni siquiera en la Domingo Díaz, no sé si la Ricardo J. Alfaro, que los carros, porque los carros ya no caben.
los autos no caben en la vía, pero resulta que cuando hacemos un censo, de hecho se han hecho censos, por ejemplo, en el área de Calle Uruguay y áreas cercanas, se han hecho censos de estacionamientos en edificios y el resultado es que hay estacionamiento de sobra. Lo que ha faltado, y otra vez volvemos a lo que hablaba con la licenciada Jaramillo, es la falta de coordinación. O sea, necesitamos coordinarnos más entre el sector público y el sector privado para lograr, Estacionamientos de sobra, dígame dónde, vaya a arquitecto. cualquier PH, vaya a cualquier PH, Ah, a cualquier PH de oficina, por ejemplo, Soho Mall tiene bastante. Pero Vaya. eso es bueno, privado. Privado, exacto. claro, claro, es que aquí viene el punto. Aquí Mm, vienen dos cosas. Uno, hay un problema de arrastre nuestro desde el sector público que no hemos cobrado el estacionamiento en vía pública. O sea, una vez que usted comienza a cobrar el estacionamiento en vía pública, Hay comienzan a menos. circular esos carros. No se quedan allí, nadie va a quedarse Sí. ahí pagando 3 o 4 centavos el minuto parqueado en la calle 50 o en la Elvira Méndez, etcétera. Usted comienza a cobrar eso y comienza, y ya, de hecho ya tenemos un proyecto de parquímetros en ciernes que vamos a ir aplicando en esta administración para casualmente ir estimulando que haya circulación de esa gente que está parqueada de gratis. O sea, el estacionamiento, el problema de Panamá, y ese es un problema conceptual que tenemos, el tener carro en Panamá es relativamente barato comparado a otros países. Usted aquí, de una manera u otra, el Estado lo ha subsidiado por años y en otros países no es tan barato. Usted para tener, incluso, por ejemplo, le voy a dar un caso extremo. En Japón, si usted quiere tener un auto, usted tiene que declarar dónde va a colocar el auto de noche. Si usted no tiene estacionamiento donde colocar su auto en Japón, a usted no le permiten comprar un auto. O sea, arquitecto, pero póngase que ustedes, ok, pongan estacionómetros o parquímetro, como le llamen, ujú, y la gente tenga que pagar. sí, Hombre, el bolsillo se va a reventar porque los estacionamientos privados son carísimos, a menos que ustedes busquen la manera de regular eso, porque aquí el que tiene ese negocio de los parquímetros privados, de los estacionamientos privados, se está mm, haciendo millonario, porque, oiga, 5 centavos el minuto. Eso es un platal. Cuando tú sales, incluso haciendo diligencias que puedes estar haciendo en una oficina pública como mm, el Ministerio de Trabajo, como el órgano judicial, tú entras allí y eso cuando sales, porque usted sabe que eso no es que lo atienden a usted apenas llegue, usted le sí. toca esperar horas, son $10. La gente no tiene plata para eso. Entonces, usted ve a la gente parqueada afuera, afuera, Pero riesgo ojo, de que se lo lleve una grúa o que ojo, le rayen el carro. es que ahí va, viene ese último punto, que le rayan el carro. ¿Quién le va a rayar el carro? El bien cuidado. El bien cuidado de alguna manera u No, otra. el que maneja mal y que Ah, no midió bien y pasó y ran, le rayó el carro y usted cuando bajó y se enteró quién se lo hizo. bueno, ahí hay un parquímetro humano llamado bien cuidado que le está también cobrando y usted No, no pero se da ya usted cuenta. están regulando eso, ya ustedes eso lo están regulando. Ah, No lo están tenemos- regulando, ya sí lo no estamos hay bien regulando. cuidado. Pero contestando al corazón de lo que estás preguntando, sí, o sea, Ok. tú dices, no, lo que pasa es que eso va a aumentar el costo de la vida del panameño, pero es que resulta que la mayoría de los capitalinos no se transportan en auto, se transportan en el transporte público. Entonces, es una cuestión como de cambiar también de chip. O sea, eso que tenemos ahora mismo garantizado es un lujo en otros países. Pues, Y eso es algo que no hemos acostumbrado en la clase media como una cuestión. El carro yo lo he dicho desde hace años, es una cuestión aspiracional más que una necesidad per se. Cuando usted cambia la manera se lo digo porque yo cojo también el transporte público. Yo tengo auto, pero yo cojo el transporte público desde que estoy trabajando aquí en el centro. Ah, pero a usted le conviene, usted queda ahí mismo, pero los que no tenemos la facilidad, nos deja donde el y diablo con tiró la estos chancleta y soles y después, ¿qué estos hacemos? sofocos, si no es un sol de esos Yo Exacto. cojo el intensos, es una metro, lluvia yo, violenta. yo cojo el Yo, metro, yo, cojo el oiga, metrobús. quiere que le diga algo. Cuando yo voy a otros lugares, otras partes del mundo, yo soy feliz montándome en metro, feliz de la vida. Pero aquí no es amigable, no lo es.
No lo usted ha es. ido, Para algunas personas les resulta fácil, a usted a lo mejor, pero ni a Ricardo ni a mí, porque yo vivo en un punto en donde no pasa el metro. No pasa. mire, yo por ejemplo vivo en San Francisco Centro, ahí no pasa el metro. Mi esposa me tiene que hacer el ferry hasta la estación, por ejemplo, Ah, mira, me tiene que hacer el ferry. O eso sea que está bueno. es una cuestión de organizarse, no Eso es, está o bueno. sea, hay que cambiar de chip, por eso digo, es una cuestión de cambiar de chip y reorganizarse, hacer uso más eficiente del transporte personal, o sea, Pero lo que no y tenemos al perro final, que nos ladre, no ponemos ferry, no, arquitecto. pero, Ahorita yo ando solo a la deriva, así que yo no tengo resignación aquí. pero hay un punto válido de lo que están diciendo. Hace falta también ese transporte, ese último bloque de transporte que comunique, que haga el ferry desde las rutas alimentadoras, que es lo que le llamamos técnicamente. La ruta alimentadora a las estaciones del metro o las vías o las rutas principales del Metrobús. Eso hay que hablarlo más a profundidad, incluso dentro de esta administración y con las juntas Sí, comunales para ver cómo con mi bus logramos también tener esas rutas alimentadoras, ¿no? Para que, tenemos que adquirir esa cultura de utilizar el pero lo transporte primero hay que público crear de la alguna manera. necesidad. O sea, si, La tenemos, ya la tenemos. La necesidad ya está, porque gastamos también mucha plata. pero Pero mire, sí, con el uso del auto, incluso viviendo en las afueras, porque aquí viene el problema, muchos viven en las afueras y dicen, yo necesito usar el auto, pero ¿por qué? Porque vivo en las afueras. sí, ¿Por sí, qué es vives una en las realidad. afueras? Porque no hay suficiente vivienda en el centro de la ciudad Accesible. accesible, correcto. Entonces ahí Ujú, tenemos ujú, el fondo es un problema urbanístico, no es un ujú. problema siquiera de si tenemos auto o no. Claro, Eso debería ser una elección sí. libre, pero que debe tener su costo. Y al final el Estado termina subsidiando, porque esos 2 millones de dólares para el metro, imagínate si se lo cobráramos a cada uno de los residentes de las afueras. Sí, sería impagable. Pero bueno, arquitecto, el tiempo nos venció. Esta conversación se ha puesto tan interesante. Yo entré tarde, lamentablemente, pero seguro tendremos oportunidad en otro momento porque hay muchos proyectos que sabemos están avanzando y sería interesante compartirlos también con la audiencia, la comunidad, para que se entere. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nada y gracias a todos. Gracias, gracias. Ahora usted es cordialmente bienvenido si se Pues mantiene sí, ahí en silencio y sin cámara para escuchar la siguiente entrevista. pero tenemos Vámonos que al irnos a la cambio. pausa. Sí, así es, y ya volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Yo te lo vengo diciendo de hace rato. Si ensucias, te limpia de inmediato. No seas cochino, amigo, no seas bellaco. Porque la Center, terror, casa embrujada. La preventa es limitada, así que no esperes más. Compra tus entradas en www.panatickets.com y en nuestros centros autorizados. ¿Te atreverás a descubrir sus secretos? Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Así es, de vuelta con más y antes de la pausa, bueno, Edna comentó en nuestra entrevista anterior que el siguiente tema va en función de una propuesta de ley que se ha presentado que nos dirá el licenciado Galloway si es realmente esa la intención, legalizar los asentamientos ilegales, o sea, palabras más, palabras menos, las invasiones a terrenos privados o públicos, porque en algunos casos son también del Estado. El licenciado José Luis Galloway está ya con nosotros y con él vamos a escuchar, o a él vamos a escuchar a continuación para saber cuál es la intención y qué es lo que de alguna manera plasma
esta iniciativa. Bienvenido, licenciado Galloway, Edna Jaramillo y un servidor Ricardo Jaramillo, les saludamos. Sí, primeramente, muy buenas tardes a todos los presentes. Le doy las gracias por la invitación a tan distinguido medio de comunicación. El anteproyecto de nosotros, Iniciativa Ciudadana, ¿verdad?, surge a raíz de el descontento, la mala distribución de riqueza y la gran necesidad de una vivienda aquí en Panamá, ¿verdad?, por parte de algunos sectores, diríamos nosotros, más necesitados. Dicho anteproyecto se presenta con la finalidad, uno, de suspender los lanzamientos, una de las características, ¿verdad? El otro es que se legalice usamos el término las invasiones, pero es las personas que estén viviendo ya por más de un año, esa situación se legalice, ¿verdad? Y que en caso de que sea un terreno privado por razones de interés social, se expropie y se indemnice previamente al propietario del bien. Y también otra de las características del anteproyecto es que la persona que va a ser beneficiada con esta ley no tiene que tener residencia o propiedad inscrita a su nombre, ¿verdad? Creemos nosotros de que el gobierno ha errado en las políticas de vivienda y a raíz de este error en materia de política pública de vivienda, eso ha traído la proliferación de invasiones de terreno. Entonces, creemos que esa situación hay que resolverla. Y una de las formas que veamos nosotros viable de solución a ese problema era a través de la legalización de la estancia de las personas que tuvieran por más de un año. No estamos motivando a invadir terrenos, no, estamos caminando en función de una situación ya existente a nivel nacional, en la cual a través de un anteproyecto se logra lo que es la legalización, diríamos nosotros, de la estancia de la persona que tuviera por más de un año. Hemos visto de que cuando hablamos de errores en política de vivienda, hemos visto de que aquí se han dado situaciones en materia de bono solidario de vivienda, ¿verdad? Donde se le ha dado $10,000 a la inmobiliaria en coordinación con los bancos, ¿verdad? Donde se han dado casas pequeñas grabado con una hipoteca de 70,000. Entonces creemos que ese anteproyecto de ley cercena ese negociado que hay de vivienda. Incluso si nos vamos, anteriormente también veíamos la situación de Techo Esperanza, donde aquí en Panamá hay un solo negociado donde el error de política de vivienda está favoreciendo a quién, a los bancos, a las inmobiliarias y en detrimento de la clase más necesitada de este país. Cuando veíamos el artículo 117, señalaba de que el Estado tiene que tener políticas de vivienda tendientes a proteger a la población y sobre todo a la población de menos recursos. Si bien es cierto, nosotros planteamos de que en base al artículo 47 de la Constitución Política, la propiedad privada se garantiza, se respeta, ¿verdad? Partimos de esa base. Pero partimos de la base también de que la propiedad privada tiene limitantes. Y dentro de esas limitantes, cuando revisamos la Constitución de 1904, veíamos que por razones se instituye o se incorpora, por razones de utilidad pública, el Estado podía expropiar. Yo puedo tener una propiedad, pero van a construir una calle y por razones de utilidad pública se puede expropiar. Pero sobre eso se indemniza, licenciado. Sobre eso, disculpe que le interrumpa, Edna, disculpa antes de tu consulta, pero sobre eso la ley indemniza al propietario. No es que el propietario pierde su terreno y ya, porque es que yo llegué y yo dije que yo no tengo una casa y este es ya tengo un año sin que se diera cuenta de pronto el propietario, pero resulta que tampoco, o sea, no estamos tampoco en la era de llanero solitario. Porque si no, entonces, ¿qué tipo de garantías tengo yo de comprar un terreno para lo que sea que yo quiera hacer si el día de mañana alguien me dice, porque es que allí dice que se puede expropiar? Sí, pero indemnízame porque yo invertí sobre esto. O sea, a mí no me regalaron este terreno. O peor aún, Ricardo, en áreas en donde la gente, su casa, con mucho sacrificio, le cuesta 200,000, 300,000 y abre los ojos mañana, se despertó de la cama y cuando va a ver,
hay personas que están invadiendo un área cercana de esa propiedad que tiene ese valor. Entonces, es bien complejo este anteproyecto y esta situación, licenciado, porque yo entiendo su punto, porque conociéndola a usted siempre ha tenido ese sentido humanitario de ayudar a los más, a las personas más humildes, a las personas que menos tienen, y se lo entiendo y se lo respeto. Pero fíjese lo que estábamos hablando hace un momento con el arquitecto, este crecimiento y desarrollo desordenado que ha habido en este país y que obviamente se suma el tema de los asentamientos informales, que la gente se mete, a veces no porque ellos quieren, sino porque viene un calientacabeza que está lucrando con cogerse los terrenos ajenos y le cobra a cada uno de ellos X cantidad de plata y esa se llena los bolsillos a merced de la necesidad del otro. La persona se mete en ese terreno, pero después entonces está reclamando que no tiene agua, que no tiene carretera, que pobrecito, que ay Dios mío, que la electricidad no le llega y que tampoco tiene medio de transporte. Todo lo que tiene que proporcionársele a un ser humano. Pero vamos, es que se metió en un lugar en donde no estaba previsto para tales fines. Y bueno, después entonces quiere reclamar derechos posesorios, quiere reclamar que se le dé el título de propiedad. Y lo dijo el señor arquitecto, ¿cómo se le va a dar un título de propiedad a una persona o con qué derecho vaya a un banco a decir que esa casa la pone en garantía si es un asentamiento informal? Y como bien dijo Ricardo, en efecto, cuando las personas invaden terrenos que no son del Estado, al Estado le toca indemnizar al dueño de ese terreno porque obviamente ya pues las personas no hay quien las saque porque nadie quiere asumir el costo político que eso implica y si va en su tiempo la corregiduría, usted sabe bien lo que se formaba, eso era todo una lloradera, un drama, o sea, pero no podemos validar una conducta que no está bien sobre texto de una necesidad cuando, repito, de nuevo, hay personas detrás que se organizan para cometer esas invasiones. Bueno, en el caso que nos ocupa, son personas que han invadido terreno por razones de una necesidad social, ¿verdad? Si bien es cierto, la propiedad privada tiene limitantes, como estamos explicando o conversando anteriormente, y una de las limitantes es que tiene que cumplir una función social. Si la propiedad no cumple una función social, puede ser afectada. Entonces, el hecho de que una persona viva en una casa, la lógica indica que nadie se le va a meter en la parte de atrás de la casa por razones de que está cumpliendo una función social, ¿verdad? Entonces, en el caso que nos ocupa, las invasiones de terreno que se han dado donde están viviendo personas en dicho terreno, lo han hecho por razones de una necesidad social. Aunado el hecho de que hemos planteado en el anteproyecto de que si estas personas viven por más de un año, debe ser legalizado. Y si es propiedad privada, debe ser previa indemnización del propietario, ¿verdad? Ok, está contemplado también, ese aspecto. hemos visto también de que por parte del Ministerio de Vivienda habían elevado una iniciativa ciudadana donde querían elevar a la categoría de delito este tipo de situación, lo cual nosotros nos preocupó y salíamos planteando nosotros de que una persona cuando invade un terreno por razones de necesidad social, o sea, lo está haciendo por esa razón. Y cuando veíamos lo que era delito, delito era toda conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, dentro de la antijuridicidad había una causa de justificación que elimina la antijuridicidad. Y la causa de justificación era el estado de necesidad. ¿Y cuál era el estado de necesidad? El estado de necesidad de vivienda. Si bien es cierto, aquí se ha dado situaciones en materia de invasión de terreno, también se ha dado una proliferación de construcción de terrenos, de casas, ¿verdad? Sin una coordinación. Hemos visto también, a veces no tienen ni siquiera estudio de impacto ambiental. Hemos visto que el área oeste hay una proliferación de casas de barriada
incluso no coordinan en crear escuelas y hospitales. Entonces los muchachos que crecen en esos sectores tienen que irse para otro lado. Entonces no hay una coordinación, no hay una buena política, diríamos nosotros, por parte del Estado en ese sentido. Lo que sí planteamos nosotros de que, uno, de que se legalizara ya la estancia a estas personas que están por más de un año, se le legalizara su situación y previa indemnización del propietario del bien, para que el propietario no se viera afectado tampoco en ese sentido. Ahora, licenciado Galoe, antes que el tiempo nos venza, que creo que ya está precisamente, ¿usted tiene la aspiración de que esto se logre impulsar por algún diputado? El procedimiento indica de que esto tiene que ser prohijado, lógicamente, tiene que ser prohijado por algún diputado, ¿verdad? Pero no se ha acercado a Asamblea, ninguno, no ha tenido conversación con ningún diputado. momentáneamente no, en su momento, si eso pasa el filtro, porque tiene que pasar un filtro de asesoría legal también, si eso pasa un filtro, después va a ser anteproyecto, porque ahora mismo es iniciativa, ¿no? Después es prohijado y el procedimiento que ustedes manejan también, ¿verdad? Entonces, una vez que pase ese filtro y se logre que sea prohijado, entonces que decida la asamblea en ese sentido, bajo el supuesto de que no le den paso, porque aquí estamos chocando con grandes intereses económicos de la inmobiliaria, de los bancos. Vamos a tener que canalizar eso a nivel de los sectores, diría yo, con la figura del referéndum, que permite, el Código Administrativo permite a nivel del distrito hacer un referéndum, que el distrito decida qué es lo que se va a hacer en ese sentido con esa situación jurídica, ¿verdad? Bien, vamos a darle seguimiento, licenciado. Le agradecemos mucho su participación y ponernos en contexto cuál es el sentir y el propósito detrás de este anteproyecto de ley que busca legalizar las invasiones de terrenos y además suspender los lanzamientos. Gracias por su tiempo y su explicación. Bienvenido siempre a este espacio. Muchas gracias a ustedes por la cortesía de invitarme y que le vaya bien y tengan un buen día. Igualmente, licenciado. 4:57, Ricardo. El micrófono. Así es, Edna, hemos llegado a la parte final de nuestro programa por hoy. No hay tiempo para más. Se cuidan. Que tengan feliz tarde. Sintonízanos en la ciudad capital en los 94.5.